Buenas noches. Hoy quiero hablar de un tema interesante para mí. Un tema sobre la juventud. Y en particular, como Pablo le decía a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que seas ejemplo. Y entonces la pregunta es aquí, ¿en qué hay que ser ejemplo como jóvenes? Bueno, uno de los puntos es que hay que ser ejemplo en palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que conocer como jóvenes, pues bien las escrituras para poder predicar de una manera diferente como jóvenes, pero sin salirnos de los lineamientos de Dios. Por eso hay que ser ejemplo en palabra. Porque como jóvenes, híjole, tenemos una gran dificultad con las palabras nosotros. Porque a veces no nos damos a entender. Porque nuestras palabras son distintas como joven. Tenemos otra manera de expresarnos. Tenemos otra manera de decir las cosas. Sin embargo, tenemos que ser ejemplo en palabra. Tenemos como jóvenes que buscar la manera de poder darnos a entender a los demás. Y lo más importante, predicando su palabra, llevando el mensaje de Cristo a los demás. Porque una cosa es importante, la palabra de Dios nos menciona que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. Y entonces como jóvenes tenemos un gran problema. Decimos muchas veces las cosas que se nos vienen primero a la cabeza y las decimos como va, sin pensarlo. Pero tenemos que tener cuidado en esa parte de poder dar un buen mensaje. Por ello, tenemos que ser ejemplo en palabra. Otro de los puntos es ser ejemplo en conducta. Nuestra conducta también a veces creo deja mucho que desear. Y uno de los grandes problemas es que la mayoría de la gente ya no cree en la juventud. Pero tenemos que rescatar esa parte, tenemos que esforzarnos y tenemos que ser ejemplo en conducta, que sabemos hacer las cosas, que sabemos comportarnos como tal, que sabemos comportarnos a la altura, que tenemos la conducta correcta y adecuada en el servicio a nuestro Señor Jesucristo, que podemos dar el mensaje correctamente con la conducta adecuada. A veces como jóvenes tenemos una conducta muy distinta a la que mucha gente le gustaría que nosotros tuviéramos. Pero deben entender que esa parte es un poquito complicada, ya que como jóvenes tenemos una conducta muy distinta. No es justificante, quizás los tiempos van cambiando, pero nos comportamos de una manera porque venimos de un círculo social, por así llamarlo, y queremos alcanzar esa juventud que está en el mismo círculo social que nosotros, pero eso no quiere decir que es un justificante para tener una mala conducta o hacer lo que se nos venga en gana, como dicen por ahí, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres. Es un justificante muy absurdo, pero dentro de ese círculo social debemos de tener una conducta y ser ejemplo para todos aquellos a los que queremos llegar y llevar el mensaje de Cristo con nuestra propia conducta. Otro de los puntos es que tenemos que ser ejemplo en amor. Como jóvenes estamos muy necesitados de amor, mas sin embargo tenemos la capacidad de amar y de amar en serio. Cuando nos lo proponemos, cuando lo deseamos, amamos en serio y amamos a nuestro prójimo y amamos a la gente que nos rodea con un amor increíble. Lamentablemente a veces ese amor es como condicional, a este sí lo amo, a este no lo amo, no debería de ser así, ya que la palabra de Dios nos dice que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y quién es nuestro prójimo, pues todos, y debemos demostrar ese ejemplo de amor hacia los demás. Tenemos que ser ejemplo en amor y amar como Jesús amó. Nosotros somos ese ejemplo. Si Jesús nos amó de una manera, nosotros tenemos que amar de la misma manera y con la misma intensidad. Entonces tenemos que ser ejemplo en ese amor.
También tenemos que ser ejemplo en espíritu y hacer bien las cosas, meternos en una intimidad con Dios y tener un espíritu agradable delante de Dios, no contaminado. Ser ejemplo en ese espíritu de servicio, de amor, de paz, benignidad, gozo, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como jóvenes es complicado, pero podemos llegar a eso, a dar ese ejemplo en amor y en espíritu. También tenemos que ser ejemplo en fe. Es un gran problema porque creo que la fe está muriendo, y más como jóvenes, porque a veces no creemos. Si la gente no cree en nosotros, ni nosotros mismos creemos en nosotros. Pero tenemos que ser ejemplo en fe y que creemos en Dios y que Dios puede hacer algo grande con los jóvenes, algo grande con nosotros, y lo creemos. Y tenemos que ser ejemplo en esa fe, porque igual creo que la mayoría de la gente está perdiendo esa fe, ya no está creyendo, se está perdiendo. Y nosotros, como esa fuerza de juventud, tenemos que ser ejemplo para los demás en que nosotros sí creemos y tenemos esa fe de que Dios puede cambiar nuestras vidas, que esa fe va a mover la mano de Dios y vamos a provocar su presencia donde quiera que nos encontremos. Así que vamos a ser ejemplo en fe. Y por último, ser ejemplo en pureza. Tenemos que ser ejemplo en pureza. Tenemos que cuidarnos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda concupiscencia. Tenemos que ser ese ejemplo para los demás en esa pureza, que nos cuidamos, que nos guardamos en santidad para Dios. Porque dice la palabra de Dios: sed imitadores de mí, sed santos como yo soy santo. Y queremos ser santos. Y vamos a ser ejemplo en esa santidad para nuestro Señor y poder ser ejemplo para todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús.